Sabemos que Dios nos está introduciendo en su gracia, en su amor, en su persona. Y cada día se trata de ir avanzando, de ir creciendo Cristo en nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces, nosotros, ¿se acuerdan que estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando? En el último tiempo hemos estado hablando del reino, ¿cierto? Llevamos, no sé, 3 semanas o algo así. Hablando del reino, vamos a seguir hablando del reino por un tiempo. Mira, es un motivo de saber cómo Dios nos introduce. El día martes, en la reunión de pastores, el apóstol Lucas dice esto, que tiene por carga del Señor. Vamos a empezar a hablarle durante todo el 2026, o gran parte, dice, les voy a empezar a hablar del reino. Y es un motivo de gracia, como Dios está hablando lo mismo en todo lugar, te va llevando. Lo importante es aprender a estar sujeto. Que Dios a todos nos habla. Imagínate, todos nosotros estamos unidos por un mismo espíritu. Tenemos al autor de la Biblia dentro de nosotros, el Espíritu Santo. ¿Lo creo, no? Sí. Él lo puede direccionar, pero todo depende de cuánto nosotros nos rindamos a ese reino. ¿Se acuerdan? A modo de recordatorio, que nosotros hablamos que una cosa es el reino de Dios y otra muy distinta es el reino de los cielos. No muy distinta, sino que tiene que ver con aspectos distintos. El reino de los cielos es parte del reino de Dios. ¿Ya? Esto es como dábamos el ejemplo de Chile. El reino de Chile, por ejemplo, y el reino o la provincia o la región de Maule. Como que Maule fuera el reino de los cielos y Chile fuera el reino de Dios. El reino de los cielos es parte del reino de Dios, pero no podemos decir lo mismo al revés. No podemos decir que el reino de Dios es parte del reino de los cielos. No podemos decir eso, pero sí el reino de los cielos es parte del reino de Dios. Tenemos que entender, cuando hablamos de reino, tenemos que hablar de algo corporativo. La iglesia trasciende más allá de lo que tú y yo somos. La iglesia es Cristo siendo agrandado. ¿Se acuerdan que leímos Daniel capítulo 2? Vamos a Daniel, búsquenlo. En Daniel capítulo 2, solo vamos a leer versos 34 y 35 y 44 y 45. El 34 dice: estabas mirando hasta que una piedra cortada, Cristo, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y lo desmenuzó. Y fueron desmenuzados también el hierro, barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamos de las eras de verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedase rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte. Diga, un gran monte. Somos parte de ese gran monte. Partió con una piedra Cristo y ahora fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Verso 44. En los días de estos reyes, en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Cristo apareció en escena. Cristo levantó ese reino que fue parte del Dios. Que Dios lo levantó por medio de Cristo. Y dice: y levantará un reino que jamás será destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Ya no es dejado a otro pueblo.
La Biblia dice que Jesús le dijo a los fariseos, el reino os será quitado, les dice a los judíos, y les será dado a otra gente, a otro pueblo. ¿Cuál pueblo? No tiene que ver ahora con un pueblo ni una nación X. No tiene que ver con Israel, no tiene que ver con Chile, no tiene que ver con Argentina, sino tiene que ver con el pueblo adquirido por Dios. ¿Se acuerdan? Sí. El que es llamado a anunciar las virtudes de aquel. ¿Quiénes? Nosotros. El reino nos fue dado a nosotros. Esto hoy día no va a ser prédica, va a ser enseñanza. Hoy día queremos enseñar. Jesús a veces predicaba y a veces se sentaba a enseñar. No tengo asiento, por eso no me siento. Pero hay momentos que tenemos que enseñar estas cosas. Y levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Diga esto, estamos incluidos en un gran reino, en un gran monte que permanece para siempre. Eso está tuyo. Yo pensé que se iba a emocionar, pero bueno, dejémoselo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, te das cuenta que esto tiene que ver solo de Dios. En el reino, tú y yo no podemos meter nuestra mano en forma humana, sino que tiene que ver con Dios, lo cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Es fiel la interpretación. Entonces, ¿el reino qué es? Es el aumento de Cristo. Es una piedra que va creciendo y va siendo hecho un gran monte. ¿Qué es el reino? Es el aumento de Cristo en los distintos aspectos. O sea, si Cristo crece en usted, usted está colaborando con el aumento del reino. Si usted evangeliza y otra persona es traída a Cristo, esa persona es hecha parte del gran reino. El reino crece cuantitativamente y cualitativamente. El reino crece cuantitativamente, o sea, a nivel que más gente va conociendo a Cristo, y cualitativamente, que tiene que ver con que Cristo crece dentro de ti. Amén. O sea, cada vez que tú rindes un área al Señor, el reino de los cielos tiene ganancia. Cada vez que tú te rindes al Señor, algún área tuya, de tu humanidad, de la carnalidad, del ego, de todo lo nuestro, está el reino teniendo una ganancia, está creciendo el gran monte. Amén. Wow. O sea, ¿puedo colaborar en el reino de los cielos? Sí, dejando que Cristo crezca dentro de ti. Amén. Entonces, hablando del reino de Dios, el reino de Dios dijimos que no tiene ni principio ni fin de días. Pero el reino de los cielos partió cuando Cristo murió en la cruz y dio inicio a la iglesia. Por eso Juan el Bautista predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Después Jesús también partió predicando exactamente lo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. Pero más adelante Cristo predica: el reino de los cielos está en medio vuestro. Y después termina predicando: el reino de los cielos está en vosotros. Este es el avance. ¿Qué diferencia hay entre el reino de Dios y el reino de los cielos? El reino de Dios es algo que Dios ejercía en forma general y sigue ejerciendo en forma general. Dios sigue reinando sobre los cielos, sobre la creación, sobre las estrellas, sigue reinando. Eso se llama reino de Dios. Pero el reino de los cielos vino en forma de una persona, porque Cristo, en la realidad del reino de los cielos, vino y se sembró en nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Se sembró en nosotros, se sembró en forma de vida y en forma de semilla.
nos dio su vida, por eso Nicodemo va donde Jesús y Jesús le dice, Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver ni entrar al reino de los cielos. Eso le da a usted otra verdad. El reino de los cielos tiene que ver con una realidad espiritual. O sea, si usted no nace desde el agua, del Espíritu, usted nunca va a ver nada. Porque se ve desde el Espíritu. Hay cosas que solo se ven desde tu Espíritu. No se ven en forma natural. Ahora, todo el reino de los cielos es espiritual, pero se trae a existencia por medio de la fe. Dice que la fe hace que las cosas que no son como si fuesen. Yo puedo traer las realidades del Espíritu a través de la fe, hacerlas una realidad hoy, para ser vista por la gente. Amén. Me explico. Cristo, Dios era un Dios invisible. Dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero Dios se dio a conocer por medio del Hijo. O sea, ese Dios que es espiritual, que era desconocido, se hizo conocido por medio de su expresión llamado Jesucristo. Él se hizo visible a través de, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, tú ahora dentro de ti, tú tienes una realidad espiritual. Diga, dentro de mí, tengo toda la realidad espiritual del reino de los cielos. Todo dentro de mí está en forma de semilla. Ahora, tú necesitas fe para poder ver lo que está en ti, para que eso que está en forma de semilla y escondido se exprese. Porque sin expresión no tiene sentido. ¿Me doy a entender? Entonces, la iglesia es la expresión del reino. La iglesia es la expresión del reino. O sea, hermano querido, cuando el reino de los cielos es una realidad en nosotros, tiene que producir algo. Usted tiene que entender que usted tiene que rendirse a una realidad espiritual. Porque si no nos rendimos a la realidad espiritual, eso nunca podrá ser expresado, nunca nadie lo verá. Por eso es que es tan importante que tú puedas conocer esta realidad espiritual y doblegarte a ella, porque cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien nuevo llega o cuando tú estás en el trabajo y alguien te ofende, la realidad humana es ojo por ojo, diente por diente. O sea, si alguien te golpea, yo golpeo más fuerte. Pero la realidad del reino de los cielos es que tú, si te golpean en una mejilla, por la otra. O sea, no está diciendo dale nomás, porque nosotros queremos, dale, si yo aguanto. No es un aguante y resiste. Lo que está diciendo, o lo que quiere dar a entender Cristo a través de esa enseñanza, es que la realidad del reino de los cielos dentro de ti hace que tú reacciones de una manera incomprensible. Si alguien está enojado contigo y tú le contestas en paz, y eso produce a veces más conflicto en la gente. ¿Por qué? Porque tú estás respondiendo de acuerdo al reino que está dentro de ti. ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces, cuando tú 20.000 veces reaccionaste con tu marido, con tu mujer, con tus hijos de una manera, pero ahora estás conociendo, diga, ahora estoy conociendo la realidad del Espíritu. Entonces tú oras y dices, Padre, yo me rindo a la realidad del Espíritu dentro de mí para que Él me gobierne, para que Él me enseñoree. Tú recibes una noticia y parecías que te complicaba, te ponías nervioso, te angustiaba,
te afligías, peleabas, todas esas cosas que humanamente las conocemos de sobra. Pero cuando tú te empiezas a doblegar al reino de los cielos, ocurre la misma circunstancia, pero tú empiezas a expresar el reino. O sea, ¿qué significa eso? Colocar la otra mejilla. Esto no, tu ofensa no me moviliza. Tu ofensa no me hace reaccionar, eso es lo que estoy diciendo. No me movilizo por la ofensa, me movilizo por un reino. Amén. Aprendemos, diga, debo aprender a movilizarme por el reino de los cielos que está dentro de mí. Nos vamos rindiendo a esa verdad. Ahora, lo más probable que tú y yo reaccionemos mucho tiempo de la misma manera antes de conocer al Señor, antes de Cristo y después de Cristo. Todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Lo único que produce una separación antes de Cristo y después de Cristo, ¿qué es? ¿Qué es lo que produjo una separación antes de Cristo y después de Cristo? La cruz. Usted tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Lo único que va a producir un cambio en usted es la cruz. ¿Cuánto usted o de usted está crucificado en la cruz? Si reaccionamos igual, quiere decir que estamos antes de Cristo. En esa área todavía no hemos ido a la cruz. Pero si empezamos a producir, somos rendidos al reino de los cielos y vamos conociendo la realidad del Espíritu, la realidad de Dios en nosotros, es porque esa área han ido siendo parte de el proceso de ser llevado a la cruz. Amén. Amén. Entonces, ¿cuándo comenzó el reino de los cielos? Cuando Cristo dio inicio a la iglesia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, verso 18-19, lo vamos a buscar. A ver, primero, para ir en orden, en Mateo 3:2, mira lo que primero que dice el Señor, dice, y diciendo, Juan el Bautista dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. En el 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te das cuenta? La prédica era la misma. Primero Juan y después Jesús. Y en el 17 dice, y yendo predicar, aquí está el mandato a los, cuando Jesús lo envió de 2 en 2, diciendo, yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando mandó a predicar, predicaba el mismo mensaje. Había una coherencia. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, Cristo lo que produjo que el reino de los cielos se acercara. Pero después de eso, el comienzo del reino de los cielos, en Mateo 16, 18 y 19, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia es el que da comienzo al reino de los cielos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? Contra la iglesia y contra el reino. O sea, cuando hablamos de iglesia, hablamos de el reino. O sea, la iglesia es la expresión del reino. O sea, la iglesia
debiera tener la realidad del reino. La pregunta, ¿será así? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Te das cuenta? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice a Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos tiene que ver con que Pedro fue el primero en predicarle a los gentiles. Pedro fue el que le predicó a Cornelio. Él fue criticado, ¿se acuerdan de la visión del lienzo, donde el lienzo baja? Y dice, Pedro, mata y come. No, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Recuerden que los gentiles para los judíos eran inmundos. Le dice 3 veces, Pedro, mata y come. Entonces él entiende que debe ir y predicarle a los gentiles. Y él tuvo que después dar explicaciones a los otros apóstoles por qué había ido allá. Y él da a entender la visión que Dios le había dado. Amén. Entonces, el reino de los cielos, en el Mateo 22, verso 2, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. ¿Te das cuenta que todo el libro de Mateo, principalmente en el Evangelio, te habla de el reino? Es importante entender reino. Ahora, dentro de la iglesia existe la realidad del reino y la semejanza del reino. No debieran ser así, pero dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar y sembró buena semilla. Pero también vino en la noche Satanás o el engañador y sembró mala semilla. O sea, dentro de la iglesia o las iglesias hay buena semilla y mala semilla. Señor, ¿qué seré yo? Y vienen los trabajadores y dicen, saca la mala semilla. Lo sacamos, le dicen, arrancamos los abrojos, los espinos, y él le dice, no, porque si arranca eso, puedes arrancar la buena semilla. Eso te da a entender lo que pasa dentro de las iglesias. Entonces, hermano querido, ¿por qué le menciono esto? Porque siempre va a haber gente que no esté en compatibilidad con todos nosotros. Me voy porque el hermano está aquí, es parte de él. Ahora, no lo compartimos, no lo alienamos, queremos que Dios los saque. No estoy diciendo esto a modo de ninguno, yo espero que todos los que estén aquí sean buenas semillas. Si se rinden al reino de los cielos, somos todos buenas semillas. Pero dice que en los fines de los tiempos eso le pertenece a Él. Ahora, hermano querido, esta parábola que estoy hablando no habla de salvación. No tiene que ver con la salvación, tiene que ver con que si eres y colaboras con el reino de los cielos. Hay gente que colabora, hay gente que no colabora con el reino de los cielos. Hay una, si logramos con el tiempo entrar a ese mensaje, pero hay una heredad, hay una ganancia de ser un colaborador en reino. Hay una riqueza en ser una persona que colabora en el reino. No todos vamos a ser recompensados de la misma manera. O sea, yo no me puedo comparar con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo claramente Dios lo va a recompensar de una manera distinta a la tuya y a la mía. No, Señor, que mira, somos todos iguales. No. En salvación sí, pero en colaboración del reino no. También está la parábola de los 5 aquel que le dio 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. No está hablando de salvación, sino de administración de reino. Todas esas cosas las vamos a ir topando desde el punto de vista del reino. ¿Amén? Amén. Si tiene duda, me la hace por interno. Se la deriva a Timoteo o a Tito.
Entonces, dentro de la Biblia está la realidad del reino. Y eso tú lo encuentras en Mateo 5. Mateo 5, 6 y 7 te relatan, es como la constitución del reino. Ahí está incluida la realidad del reino. O sea, Jesús, si tú ves la parábola, a veces hablaba de la realidad del reino y a veces de la semejanza. Hay una diferencia. Pero la realidad del reino, si tú lees Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 desde el punto de vista de la realidad del reino, tú comprenderás cómo es el reino dentro de ti. Y ahí nos vamos a ir hoy. Ahora empieza el tema. Todo eso era para que entendiéramos que lo que vamos a leer, yo sé que nunca lo hemos visto de esta forma, pero lo que vamos a leer no es cualquier cosa, es la constitución del reino. Y usted dice, ¿qué vamos a leer? La oración. Mira qué sencillo. Vamos a leer una vez más cuando Jesús les enseña a orar. Mateo 6, verso 5. Mateo 6, verso 5. Jesús enseña a orar, pero esta oración que está en Mateo 6 está dentro de la realidad del reino. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en la iglesia, en la esquina de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Por qué Dios te envía a orar en lo secreto? Porque, anote esto, lo que anotan, lo secreto mío es mi espíritu. Lo secreto mío es mi espíritu. ¿Cuál es lo público? En lo que yo veo tu cara, veo tus acciones, veo tu mover, veo lo que haces, pero jamás podré ver tu espíritu. Lo primero que Dios hace ahí es decir que tú aprendas a orar desde tu espíritu. Entra en tu espíritu, entra en lo secreto. Está hablando mucho más profundo que entrar en una pieza, cerrarla, porque está hablando, entra en lo secreto. Dice, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Yo puedo cerrar la puerta, está diciéndote, date un tiempo, un tiempo para estar tranquilo. Cierra la puerta, que nadie te moleste, y ahora aprende a entrar en lo secreto. Porque en lo secreto, en tu espíritu, está la realidad del reino. Si tú aprendes a orar desde tu espíritu, desde tu parte secreta, la cual reservó Dios, podrás saber los misterios escondidos que están dentro de ti. Hermano querido, dentro de ti hay un misterio, o hay misterios. ¿Cuál? La vida escondida de Cristo. Colosenses dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. O sea, la oración no es ir en el auto, Padre, cúbreme, yo me cuido, todo mal, gracias, amén. No. La oración es aprender a quietarse, a estar tranquilo, a callar cualquier voz y aprender a entrar en lo secreto. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y otro si aprenden a entrar en lo secreto? Pablo se lo dice a Timoteo de otra forma: echa mano a la vida eterna que está en ti. Echa mano.
a la vida. ¿Debo aprender a echar? Hermano, si tú aprendes a echar mano a la vida eterna, tendrás respuestas mucho más sencillas, mucho más rápidas. Serás una persona mucho más efectiva cuando tú te rindes al reino de los cielos dentro de ti. Ahora, tu alma y mi alma son muy malas para esperar. No llevan ni 30 segundos sentado y ya quieres la respuesta. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Ah? Te estáis tardando mucho, Señor, dame paciencia más rápido. ¿O no? Nos cuesta estar ahí sentado, esperando, aprender. Mira, a ver, primero debo entender que el reino es una realidad espiritual. Entonces, ¿qué debo hacer para poder entrar en el reino? ¿Qué debo hacer para ser parte de este reino? Número 1, para ser parte de este reino debo nacer desde el agua y del Espíritu. Para ser parte del reino de los cielos debo nacer, debo tener la seguridad que he nacido desde mi espíritu, porque si no he nacido de mi espíritu jamás podré entrar en los secretos. Ahora, ¿por qué Jesús empezó predicando arrepentido y convertido? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Piensa tú, porque siempre hemos llevado el arrepentimiento a los pecados. Pero Jesús no dice arrepentido y convertido de vuestros pecados, sino que arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha... O sea, el arrepentimiento tenía que ver con el reino, no con pecado. ¿O no? A ver, pastor, ¿tengo que pedir perdón por los pecados? Sí, es parte de... Pero el arrepentimiento que Juan el Bautista y Jesús comenzaron a predicar tenía que ver con el reino, porque si no te arrepentías y convertías, no entenderías reino. Ahora, la palabra arrepentimiento, ¿sabemos qué significa cuánto? ¿Cuánto significa? Dígalo más fuerte. Metanoia. Metanoia. Y en metanoia significa cambio de mente. No significa remordimiento, no significa que tú llores, no. Significa cambio de mentalidad. Si yo no he nacido desde el agua y del espíritu, jamás tendré un cambio de mente. No entenderé las cosas del espíritu. Todo me será locura. Por eso dice, escucharán y no entenderán, oirán, pero no percibirán. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Hermano querido, si tú en el tiempo que llevas acá ya hay cosas que has ido entendiendo, gózate porque ya has nacido de nuevo. Si es chino todo esto, procura primero nacer desde el agua y del espíritu. Eso es importantísimo. Número 2, para ser parte del reino de los cielos debo ser una persona pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Dice, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino. El reino. El reino no puede ser parte si tú no eres una persona pobre de espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir pobre en espíritu? Partamos por eso. ¿Ah? Abierto en su espíritu. ¿Ya? Una persona pobre en su espíritu es alguien que no está lleno. Porque tu espíritu puede estar lleno. ¿Lleno de qué? De autosuficiencia, de argumento, de justificación, de no, ya me lo sé, ya lo conozco. Una persona pobre en espíritu es una persona que está siempre, Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo, yo necesito que tú me hables. Es una persona, todas estas cosas son necesarias para entrar en lo secreto. Si tú vas a orar
y no entras como una persona pobre en espíritu, jamás serás enriquecido por el Señor. Porque ¿cómo entras a orar? ¿Entras a orar para callar tu conciencia? ¿Entras a orar para no sentir condenación? No, ahora hoy día, compadre, así que Dios no está contigo. No. Oramos por cosas fuera del reino. Recuerde que la oración está metida dentro de la constitución del reino. O sea, mi oración tiene un sentido de reino. Y dice el verso 7, dice, llorando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. O sea, no se trata de tu palabrerío. La oración no se trata, Mauricio Peredo, de cuánto tú hables, sino cuánto me relaciono con el reino dentro de mí. Diga, mi oración no depende de cuánto yo hable, de mi palabrerío, sino cuánto logro conectar con la realidad del Espíritu, la realidad del reino que hay dentro de mí. Señor, enséñanos a conectar con el reino de los cielos dentro de nosotros. Amén. Es importante entender esto. Señor, necesitamos aprender a conectar. No se trata cuánto hablamos, sino cuánto conectamos. Dice verso 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Alguien que empieza a orar con mentalidad de reino sabe que todo está suplido. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Eso ya está suplido para aquel que logra. Mira, por eso que la verdad que a veces las palabras sobran en el sentido que no tienen la capacidad de poderte traer una realidad en tu espíritu, pero es tan importante que tú logres conectar con la realidad del reino que está dentro de ti en forma de vida y de semilla. No voy a repetir eso de nuevo porque lean los cultos para atrás o escuchen los cultos para atrás, que es vida y semilla. Pero es tan importante aprender a conectar con la realidad del reino en ti, que cuando tú conectas, Mario Benavides, tú sales con una mentalidad de reino donde todo lo que ya tú peleabas está suplido. A lo mejor no ves nada, ¿cómo que está suplido? Abro el refrigerador, no hay nada, pero hay algo dentro de ti que te hace, no estás preocupado, porque tu mente está ocupada. Como tuviste un cambio de mente, tu mente te lleva a pensar cosas del reino. No me afano, no me angustio, no me preocupo, porque esto no es mi problema. Mi batalla está enfocada, ni siquiera mi problema, mi batalla está enfocada en el reino. No tengo ni uno en los bolsillos, no importa, Dios me proveerá. Dios tocará corazones, no sé, pero es una realidad que te sale de acá. Hermano querido, ¿por qué? Nosotros cuántas veces hemos repetido, Padre, renuncio a, Padre, te pido perdón por, Padre, ¿cuántas veces hemos repetido eso? Cosas así. Ahora, ¿no hemos usado qué? Vanas palabrerías. Porque no se trata de tu palabrería, sino de la conexión con el reino de los cielos dentro de ti. Yo sé que esto nunca lo habíamos visto de esta forma, porque esto me lo entregó el Señor. O sea, tu oración tiene que ver con un cambio
¿Desde qué mente, desde qué mentalidad tú oras? Ahora, tú te puedes quedar toda tu vida orando con una mentalidad, Señor, arréglame este problema. ¿Está malo eso? No, hermano querido, yo no estoy diciendo que esté malo. Pero es escaso. Siempre serás esclavo de las preocupaciones. Siempre serás esclavo del temor. Siempre serás esclavo de la angustia, por mucho que renuncie, porque solo se transforma en palabreríos. Y Dios no quiere palabreríos, sino quiere una conexión de los secretos de Él con los secretos tuyos, para que tú y Él sean uno, así como nuestro Padre, dice Jesús, como tú, oh Padre, y yo somos uno, oro para que ellos sean uno en nosotros. Y el mundo crea. O sea, el mundo no ha creído, porque ¿qué diferencia hay en la mentalidad nuestra con la del reino? O sea, perdón, con la del mundo. Ellos luchan y pelean por el día a día, y tú luchas y peleas, ¿por qué? Por el día a día. Pastor, no hay que trabajar. No, yo lo que te estoy diciendo, ¿desde qué naturaleza tú trabajas? ¿Desde qué naturaleza? Porque una persona que empieza a entender reino es una persona que trabaja, pero como una persona, un infiltrado. Oye, hermano, yo estoy viendo una serie de, aunque el apóstol Lucas dice, en Netflix dice, te quita mucho tiempo. Yo estoy viendo una serie con la Vero de la CIA. Cuando tenemos tiempo, los sábados y domingos a veces nos levantamos y tomamos desayuno. Cuando tenemos. Entonces, se trata, al final, está la inteligencia y la contrainteligencia. Entonces tú jurás que va todo, pero la realidad va para el otro lado. A veces nosotros nos pasa eso. Nosotros oramos y queremos forzar a Dios para allá, y Dios va para el otro lado. La oración, anote esto por favor. La oración es que yo sea introducido en la realidad del reino de los cielos, y que no Dios sea introducido en mi realidad. La oración tiene que ver con que yo, en lo secreto, me introduzco yo en la realidad del reino de los cielos, porque ahí está resuelto todo. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, ya sabe eso. Hermano, aún así Dios tiene benignidad y paciencia. Dios, es como que a ti te estén diciendo algo que ya sabes. Diga, Dios ya lo sabe. O sea, cuando tú vas a orar, tú le cuentas a Dios lo que ya sabe. O sea, Dios, mejor me abro Dios a orar lo que no sé. Señor, dame lo que yo no sé. Señor, aquí estoy para que tú me enseñes lo que yo no sé. Deja la oración de lo que Dios ya sabe, para ser introducido tú en lo que Dios te quiere comunicar a ti. La oración es nuestra oración debiera ser el eco de Dios. Mi oración y tu oración debiera ser el eco. Tú vas a la montaña y gritas, ¡hola! Y después, ¡hola, hola, hola! Esa es tu oración. ¡Hola, hola! Dios quiere introducirme en el reino. Mi oración hoy debiéramos salir de acá. Señor, me abro a esta realidad. Me abro a entender en mi espíritu el reino. Trae tu realidad. Eso debiera ser nuestra oración de hoy día para adelante. O sea, enfocada en reino. El reino. ¿Te anticipaste un poquito? Pero que ponga la nueva detrás no hay problema. Es mejor que haya que no haya.
Espíritu Santo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Antes que ore, doblega tu corazón a la guianza del Espíritu Santo, enséñame a orar. ¿Sabes qué? A veces el Espíritu Santo y el Señor está más enfocado, o hay más ganancia, o hay más gozo de Dios. Cuando tú llegas a orar y dile, Señor, aquí vengo. Yo no quiero ser más orgulloso, yo no quiero ser más, yo quiero que tu reino gane aquí. Y Dios dice, eso es reino. Eso es ganancia del reino. El resto ya yo lo sé. El resto ya lo sé. El resto ya lo sé. Oramos por enfermos uno con otro, por amor, por misericordia. Oramos entre nosotros, pero cuando nos rendimos, y Dios dice, ese es mi hijo amado, ¿por qué? Porque el reino está. ¿Sabe? Yo estoy volviendo a leer Mateo. He leído todas estas cosas un montón de veces, pero Dios, como que, esto no lo sabía, me dice. Cuando Jesús se va a orar, se va a bautizar, yo siempre lo prediqué cuando ella deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y es verdad, pero no dice eso. Lo que dice, deja porque es necesario que cumplamos. No deja fuera a Juan el Bautista. No deja a Juan el Bautista fuera, sino que Jesús dice, no, es que yo tengo que cumplir toda justicia. No, él involucra a Juan el Bautista, deja a Juan, porque es necesario que cumplamos. Y por favor, pone atención a esto. ¿Cómo es el Padre Nuestro? Te lo voy a leer rápido. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro. Está diciendo, dame mi pan. El pan, dánoslo hoy. Perdónanos. Como nosotros perdonamos. ¿Por qué? Porque la oración es algo de... O sea, cuando tú no perdonas, tú estás afectando. Es más, cuando tú no vas en búsqueda de tu pan diario, cuando tú no tienes comunión con Dios en forma diaria, cuando tú no vas por tu porción, ¿estás afectando? Señor. O sea, nosotros debemos decir, Señor, perdónanos porque no hemos sabido qué hacemos. Siempre preocupado de mi pan, de mí, Señor, yo perdono. No, vosotros no oráis así. Vosotros oráis, Señor, perdónanos porque yo también perdono al resto. Padre, yo perdono, nos perdonamos. ¿Por qué? Porque la visión es corporativa. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para instaurar un reino. Todo lo que nosotros hacemos debe ser con mentalidad de... O sea, yo perdono, no. O sea, de ya tú te sacas una carga al perdonar, tú te sacas un peso de ti, pero ese es lo bueno para ti. Pero el perdonar es porque vamos teniendo un avance de... La Biblia dice hasta que todo llegue. Aquí, hermano querido, yo retraso corporativamente el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús enseñó, dice,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, venga tu reino. O sea, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, lo que Dios te está diciendo es que tú y yo, en la medida que estamos funcionando con mentalidad de reino en forma corporativa, nuestra gran misión es traer el reino de los cielos a existencia. Porque el reino de los cielos está, pero Dios está uniendo el cielo con la tierra. ¿Cómo Dios une el cielo con la tierra? Contigo, mi precioso hermano. Amén. A través de ti. O sea, cuando llega una persona nueva que no conoce al Señor, Él está siendo introducido en el cielo. Nosotros somos la realidad del reino de los cielos cuando tenemos mentalidad de reino, mentalidad corporativa, porque alguien Dios está añadiendo el que debe ser salvo, porque Dios lo está sacando de una potestad, de un reino, para meterlo en otro reino. Pero si nosotros todavía no entendemos que todo se trata en forma corporativa y no de ti, estamos trayendo gente a no una realidad del reino, sino una semejanza. Señor, perdónanos por ser gente de semejanza. Queremos ser llevados a la realidad del reino. Ser parte de la realidad del reino. La realidad, Padre, que tu voluntad se pueda hacer aquí en la tierra. Amén. Ponga su mano en su pecho y piensa un momento que usted es tierra. Del polvo o de la tierra fuimos sacados. La Biblia siempre habla que nosotros somos tierra. Y ore conmigo, dígale, Padre, hágase tu voluntad, en el cielo, como en mi tierra, en esta tierra corporativa, Dios. Que Dios pueda, que mi oración cuando voy, Señor, aquí estoy, no para comunicarte lo que ya sabes, sino para que tú hagas tu voluntad en mí. O sea, Señor, oramos porque yo quiero ser alguien donde se moviliza en tu voluntad. La oración nuestra es aprender a ser movilizado ¿en qué? Su voluntad. Hermano, ¿por qué es necesario que dejes tus mañas, tu atravieso? Aprenda aún a correr por Dios, porque tú estás aplicando ¿qué? O estás trayendo a realidad ¿qué? La voluntad de Dios. Aun cuando tú llegas tarde acá, no lo tome como crítica, sino como un reordenamiento en nuestro ser. Usted está rompiendo la voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la puntualidad? Tiene que ver porque nosotros somos más allá de la cultura chilena. Nos fuimos llamados, esto nos pertenece a un pueblo, pertenece a un reino de los cielos. Entonces cuando usted, no, que todos los chilenos llegamos tarde, usted lo único que está haciendo es viendo, ¿de acuerdo a qué? A una cultura humana. ¿O no? Son pequeños, grandes detalles. Yo no vivo conforme a una cultura chilena, vivo conforme a un reino de los cielos, siendo una realidad. Acá tenemos alumnos, tenemos profesores, tenemos gente que trabaja en instituciones de gobierno. O sea, ustedes deben salir de acá con una mentalidad del reino, diciendo yo doy lo mejor donde yo estoy, porque yo soy un embajador de ¿qué? De un reino. No me mando solo. Damos lo mejor porque estamos dando a conocer a Cristo, estamos dando a conocer un reino, por eso nos sujetamos, por eso nos sometemos, por eso damos lo mejor de nosotros donde estamos. O sea, cuando hay alguien que te da un vuelto adicional,
Cuando tú te lo quedas, uy, Dios me bendijo. No, hermano querido, eso no es bendición, es una maldición, es un engaño. Pero cuando tú lo devuelves, tú estás diciendo, no, yo lo devuelvo porque yo soy un representante de... Señor, gracias por estas cosas que nos estás regalando. Verso 12 dice, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Te das cuenta? No estamos metidos en un reino, hermano querido, por favor póngame atención. Usted y yo estamos metidos en un reino donde las deudas no existen. O sea, para habitar en este reino, lo primero que debemos resolver son las deudas. Porque cuando miramos a alguien que está delante de nosotros y lo vemos con deuda, lo que estamos haciendo es vivir en una semejanza del reino, no en la realidad, porque le estamos cobrando aquello que ya el Padre ya pagó. Por medio de Jesucristo ya lo cobró. O sea, cuando tú ves a alguien, sea tu hermano, sea tu papá, sea tu mamá, sea un pariente, no sea un hermano querido, al lado tuyo, no tan querido, tú lo ves con ojos de deuda, tú le dices, ve, que el hermano es tan complicado. Nadie está diciendo que no sea complicado, pero dice la Biblia que en nosotros no debiera existir la deuda, porque mientras tú estés arrastrando una deuda, Mario, lo único que estamos haciendo es impedir que la realidad del restaura. Hermano querido, y aún yo te voy a enseñar esta mañana una forma de restaurar de acuerdo a la palabra. Porque nosotros, ¿cómo restauramos? Nosotros decimos, perdón, pero la embarré y la ofendí, la dañé emocionalmente, Pero restaurar es invitar y dar un poco más, poner la otra mejilla. Aparte de pedir perdón, Daniel, te invito a un café. Compartamos. Porque lo estamos perdonando. Nos estamos perdonando. Estamos entrando en un estado de no deuda. No es solo decir, Mario, perdóname, sino es, hermano querido, ven, te invito a algo. ¿Para qué? Para que entremos en un estado de reino, en el estado donde las deudas no existen. Hermano querido, si tú tienes un matrimonio donde tu vida día a día es aguantar, es porque no hemos entrado en la realidad del reino. Solo vivimos la semejanza. Se parece, pero no es. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el poder y la gloria. O sea, cuando tú y yo entendemos que pertenecemos a un reino, no solamente estamos siendo introducidos en un reino como en forma geográfica, porque nuestra geografía es Cristo. Somos introducidos en la esfera llamado Cristo. No solamente entramos en eso, sino que entramos en un poder del reino. Por eso Jesús en Juan 17 oró. Dice, para que ellos, no sé si pueden buscar ese versículo, Juan 17, dice, para que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno en nosotros y el mundo crea. ¿Sabes por qué el mundo no cree? Porque tú y yo todavía estamos en estado de deuda, de semejanza y no de realidad. ¿Encontró? Dice, para que todos sean uno. ¿Cómo debemos ser? Uno. Mentalidad del reino, todos somos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Te das cuenta? Si ellos eran uno, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, nosotros somos uno en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esa es la realidad del reino. Cuando somos introducidos en él, uno, para que el mundo crea que tú me...
mundo crea. ¿Por qué? Porque hay un poder. Hay un poder en el reino, pero el reino, ese poder se desata cuando somos uno. Porque es un cuerpo, es una iglesia, un Señor, un bautismo, una fe. Es una. No, es que yo tengo fe, No, hermano, no me interesa tu fe, interesa la fe del uno, la fe del Hijo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a seguir con esto, pero quiero que por un momento tú puedas cerrar tus ojos. Hermano, cierra tus ojos, por favor. Hermano, y nadie está en este momento queriendo apuntar a alguna persona específica, porque no es la intención, sino que la intención es que tú te puedas parar y decir, Señor, me arrepiento de la manera de pensar, me arrepiento de ser tan individualista, de no entender que se trata del reino, de entender que se trata de la barca. ¿Se acuerdan o no? De la barca. Todo tiene que ver con la barca. Entonces no hemos salido del tema que Dios nos entregó. Esto se trata de la barca. Ahí está. Ahí está. Señor, esta tarde ya oramos. Oramos, Señor, para que esta tarde sea una tarde de ser sacado de una mentalidad individualista. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú eres la realidad de todas las cosas. En el nombre de Jesús, oramos, oramos. Hermano, abre tu espíritu. Dios algo va a hacer, porque Él siempre es alguien que está trabajando todavía. Dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Todavía el Padre está trabajando en nosotros. Padre, abrimos nuestro corazón para que tú trabajes en cada uno de nosotros. Enséñanos, Espíritu Santo, a conectar con la realidad del reino de los cielos. Renunciamos a vivir en la semejanza. Hermano, ora ahí, por favor. Yo solo estoy conduciéndote hacia la puerta, pero tú pasas la puerta. Ora por un momento, y si tienes que arrepentirte de siempre tener una mentalidad de yo, es que me han ofendido a mí, me han fallado a mí, renuncia, por favor. Sal de ahí, sal de ahí. Señor, esta mañana o tarde ya salimos de la posición de deuda, de andar reclamando la deuda a otro, y aún hacia nosotros mismos de autopasarnos la factura. Si tú te pasas la factura a ti, se llama condenación. Si se la pasa a otro, se llama falta de perdón, rencor, resentimiento. Por favor, sal de ahí, sal de ahí. Dios está llamando a salir de ahí. Señor, esta mañana salimos de ahí, del rencor, del resentimiento,
de las deudas, Señor, y entramos en una mentalidad de reino. Esta mañana queremos entrar en una mentalidad de reino. Nos arrepentimos de pensar solo en nosotros. En un reino, el gobernante se encarga de suministrar todo lo que falta. Vestimenta, ropa y sueldo y traslado y viaje. Todo está cubierto en forma humana. ¿Cuánto más si nos introducimos en el reino de los cielos a ser obreros para ti, Señor? Entendiendo que donde estamos somos embajadores y todo está cubierto para aquellos que tienen mentalidad de reino. Señor, hágase tu voluntad en nosotros, aquí en la tierra. Señor, que seamos uno más que colabora acá en la tierra para hacer tu voluntad una realidad. Hermano, ora ahí al Señor y dile tú con tus palabras, con tu boca, que tú te dispones a hacer su voluntad, a ser un hombre y una mujer que hace su voluntad aquí en la tierra. Y esta tarde Dios está empezando a decir: saca todo aquello que lo tienes en estado de deuda. Perdona en fe, perdona. Y si tienes que restaurar, que salgas de acá con la misión de restaurar, solo restaurar. Padre, gracias porque nos estás introduciendo en el reino de los cielos, donde la deuda no existe. Hermano querido, en el reino de los cielos la deuda no existe. Nos relacionamos no como deuda, es que tú no eres como yo quiero. No, es que tú me hiciste tal cosa. No, sal de ahí, hermano, sal. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es contra la persona, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Salimos de ahí. Nunca daremos la medida en forma humana. Oh, mamá. Espíritu Santo, ministra. Trae esta realidad. Si vamos hacia un lado, hacia una dirección, nos volvemos a la única dirección que es Cristo. Ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe de todas las cosas. Volvemos nuestros ojos a mirar de ti, a mirar la obra consumada de la cruz, a mirar aquella roca, aquella piedra que fue cortada, no con mano humana, para ser levantada, para llevar a ser la piedra del ángulo, la piedra principal que el Padre ocupó y sigue ocupando para edificar lo que está edificando hoy. Gracias, Señor, nos volvemos a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por amor al Señor. Señor, soltamos toda deuda. Soltamos toda deuda para ser introducidos en la realidad del reino. En la realidad del reino. No tenemos la capacidad de cambiar a nadie. No tenemos la capacidad de transformar a una persona. Deja de excusarte que no avanzas por alguien. Esta mañana Dios te está haciendo libre. No culpe a tu mamá, no culpe a tu papá, no culpe a tu hermano, no culpes a un profesor en lo que me hicieron. No, Señor, está bien, no justificamos eso, pero no ponemos los ojos, soltamos. Perdonamos en fe. Perdonamos en fe. Perdonamos.
Perdonamos, yo perdono. Habla ahí, por favor, yo perdono, y ponle nombre, ponle apellido, ponle nombre, ponle apellido, y yo perdono, yo perdono, yo perdono. Para ser introducido en la realidad del reino. Es tu voluntad, Padre. Es tu voluntad, es tu voluntad, es tu voluntad. Sí, vamos, vamos. Esto es lo que Dios quiere. Somos cumplidores de la voluntad del Padre. Sacamos toda ira, todo enojo de nosotros. Soltamos, soltamos, soltamos. Te vas a ir más liviano porque estás soltando, hermano querido. Si tu padre te abandonó, no lo culpes más. Suéltalo. Deja esa deuda. El Señor pagará conforme a cada uno, pero tú suelta, tú suelta. Tú suelta. Y pon los ojos en Él, pon los ojos. Padre, yo pongo los ojos en el autor y consumador de la fe, en mi Cristo amado. Él cumplirá.